Bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos del jueves, que realmente puede ser de cualquier día, pero pensamientos y diálogos porque, como lo he dicho antes, la intención no es tanto traer respuestas, porque las respuestas son de Dios en una forma personal para cada uno de nosotros, pero la intención es dejar pensamientos y crear diálogos para que los pensamientos formes tú después un diálogo con Dios, ¿sí? Y trato de tener algún invitado que nos aporte algo de lo que Dios está haciendo, de lo como él o ella ve la iglesia, el mundo, lo que está haciendo, lo que él piensa que debemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión tengo como invitado a un gran amigo que yo puedo llamarlo así en las primeras dos pláticas o pensamientos que fueron con Robert Acosta, un pastor de Argentina, que Dios ha estado usando mucho en la sobrenatural. Él me hizo un comentario que lo tomé y él me dijo: Palemón, yo más que orar por amigos, oro por tener amigos que sean amigos de Dios. Y Raúl Robles, que es el invitado, es un amigo de Dios y yo sé que el Señor nos ha unido y cada vez que nos vemos es increíble. Raúl, muy bienvenido. Me Gracias, gustaría que te gracias. presentaras, sí. Muchísimas gracias, Palemón. Qué honor poder estar contigo en este tiempo de diálogo, ¿no? Que es muy interesante estar con tu audiencia y yo creo que el Señor va a bendecirnos, va a hablar a nuestros corazones y va a ser algo muy especial porque Él siempre está presente y atento de aquellos que somos hambrientos, ¿no? Que estamos hambrientos. Así es. Así es, y yo lo he visto en ti, lo he visto en tu familia, ahorita que salió uno de tus hijos, ¿verdad? Ahí ayudándote con la computadora. A mí me tienen que ayudar siempre. Sí. Nosotros no somos, estamos de migrantes aquí, ¿no? Somos de migrantes, sí, sí. Ajá. Y ellos no, son nativos en esto. Ya traen el chip. Totalmente. Ya, son nativos de la tecnología. Y no se Y diga los nietos, todavía más. no, hay tanto que platicar ahí de los nietos, Sí. pero entonces nos vamos, agarramos monte. Si empezamos a hablar de los nietos, nos vamos por otro lado, pero tal vez tengamos oportunidad de hablar de las generaciones, que tú eres alguien interesado en ello y que lo he visto, Raúl. Ahorita te comentaba que cuando hubo la amabilidad tuya y la gentileza, en una ocasión inclusive, de que llevara yo a mi hijo, a Ramir, que hizo un buen conecte ahí con tus hijos y con el grupo de alabanza. Comentaba que realmente yo comenzaba a predicar no cuando llegaba a la congregación, sino desde que iban por mí o por nosotros al hotel, ¿verdad? Con un hambre de Dios, que inmediatamente me empezaron a hacer preguntas y yo pues empezaba como buen pastor o predicador o alguien interesado en la palabra, comenzaba a compartir en relación a las preguntas que me hacían. Ajá. Sí, entonces realmente toda tu familia, Raúl, es una familia espiritual. Sí, Desde gracias. que yo los conozco. Gracias a Dios por tu vida. Y basado en eso, Raúl, quisiera comenzar porque te presentaras un poco más extenso de quién eres, cómo conociste a Cristo, cómo entraste a caminar en su reino. Sí, cómo no. Bueno, pues estamos en el ministerio, comenzamos en el 98. Fue un año después de que tuve una experiencia sobrenatural con el Señor. Yo había conocido de Cristo aproximadamente como, pues, ¿qué sería? En el 97, tal vez como en el 92.
93. Había conocido de Cristo, pero estuve 1 año, 2 años como ferviente y todo, y luego me aparté, seguí bebiendo, yo bebía bastante, y me volví al mundo nuevamente. Un día me invitaron a un evento en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, donde estuvo el pastor Benny Hinn. Para esto yo no conocía a Benny Hinn, yo no sabía ni quién era Benny Hinn, no conocía a Marcos Witt, nadie, pues me dijeron, va a estar un predicador muy bueno, ok, vamos, y fuimos. Nunca me imaginé lo que yo ahí iba a vivir. Yo tenía algún tiempo que en ese sufrimiento y en ese dolor en el que estaba viviendo por el alcoholismo, le clamaba a Dios y yo le decía, si tú existes, muéstrate a mi vida, yo necesito saber que tú existes. Y le comentaba, porque ya conocía la Biblia, ¿no? De la gran parte de la Biblia, y le decía, yo veo en este libro que tu poder sobrenatural se ve de Génesis a Apocalipsis. Si realmente esto es así, muéstrate a mi vida, yo necesito eso en mi vida. Y Dios lo hizo. Tenía un tiempo, tal vez unos 3 meses, que estaba con un clamor muy intenso al respecto. Y Dios lo hizo. El 14 de febrero partí a la Ciudad de México y el 15 de febrero tuve esa experiencia. Fueron 2 reuniones con una cruzada del pastor Benny, donde literalmente yo vi a Jesús en esa reunión. Un momento donde lo comencé a ver. Todavía es tan fresco para mí. Es que es tan vívido, Palemón. Yo lo vi ahí, era gigantesco, comenzó a sobrevolar. Me acuerdo que Marcos cantaba, estuvo Marcos Witt en esa reunión también con el pastor Benny, y cantaba ese canto de tu fidelidad es grande. Y lo comencé a ver, yo quedé impactado, un llanto, y no pude sostenerme el pie, caí, ahí estaba en las gradas en el Palacio de los Deportes, tú lo has de conocer, caí al piso, lloré, lloré, lloré. Volví a levantarme, por 4 ocasiones intenté levantarme y no podía, no me respondían mis piernas. Era su poder. En ese momento yo no sabía que era su poder. Yo ignoraba todo eso. Pero fui al piso nuevamente por 4 ocasiones y ahí estaba llanto y llanto y llanto. Salí temblando de ese lugar. Literalmente mi cuerpo temblando de la experiencia sobrenatural. Lo que ahora sé que era la unción, el poder de Dios y su presencia que me estaba invadiendo. Eso marcó mi vida. Y es algo, desde ahí Jesús me cautivó, así me cautivó. Soy un cautivo y un adicto de Jesús y de su presencia manifiesta. Entonces de ahí comencé a seguirlo. Yo tenía muchas inquietudes, no sabía lo que me había sucedido. Llegué aquí a Aguascalientes y bueno, platicándolo en la congregación donde yo asistía, pues me decían, se contaminó, hermano, eso no es de Dios, y cosas así. Entonces yo decía, híjole, pues yo no sabía si era de Dios o no era de Dios, ¿no? Pero la realidad es que yo simplemente me dije una cosa, bueno, y lo pregunté, dije, si esto no es de Dios, entonces ¿de quién es? No, es que eso es del diablo, eso no es de Dios. ¿A poco te decían, esto es del diablo? Sí, eso no es de Dios. Yo dije, pero ¿cómo puede ser esto del diablo si está generando una pasión y un amor por Jesús? Sí. Mi esposa, de hecho, mi esposa me veía y decía, este se está volviendo loco, ¿no? Porque me veía que agarraba la Biblia y hablaba con Dios y ponía música de adoración y adoraba. Y de ahí, desde ese día, de febrero del 97, 14, 15 de febrero del 97, al día de hoy, no hemos dejado de tener experiencias sobrenaturales. Wow. Ha sido un caminar en la sobrenaturalidad de Dios, en su presencia manifiesta, con ángeles, con el Señor, con el Espíritu Santo. Es maravilloso, realmente es una vida emocionante, ¿no? Los problemas no se acabaron, pero ahora los enfrentas la vida de manera muy diferente, ¿no? Es maravilloso experimentar la realidad de Cristo. Y bueno, 1 año después de esto, ahí ya después me conecté, yo supe que uno de los pastores que habían organizado esta cruzada era el pastor Fernando Sosa, quien tú has de conocer. Sí, lo conozco, es amigo, sí. Ok, entonces supe que él había sido uno de los organizadores y me comuniqué a su ministerio
porque yo estaba muy confundido. Necesitaba de alguien que me ayudara a disipar. Estaba teniendo experiencias sobrenaturales. Sentía hormigueos en mis manos cuando adoraba. Llegaba un momento que la unción, ahora sé que es la unción, en ese momento no lo sabía, pero venía sobre mí y caía al piso y no sabía qué me estaba pasando. Y tenía cierto temor por lo que me decían, que eran un mundo espiritual de oscuridad, ¿no? Entonces me contacté con él, nos citó él en un congreso que es donde él estuvo dando unas conferencias en León, Guanajuato. Ahí platicó ese día con mi esposa y con un servidor, y él nos dijo, ¿saben qué? Esto que te está pasando es Dios, eso que sientes es el Espíritu Santo. Nos empezó a explicar todo. Tienen un llamado de Dios, y bueno, de ahí ya comenzamos a descubrir un poquito qué era lo que estábamos viviendo. Nos recomendó algún material, nos explicó algunas cosas, y esto ya trajo paz, sabíamos que era Dios. Y bueno, un año después es cuando arrancamos. Dios anduvo atrás de mí, realmente, porque yo no concebía yo comenzar un ministerio, ¿no? No. Fernando me dijo, es que tienen un llamado, ustedes jamás van a estar a gusto en una banca de una iglesia ya. No. Tienen que responder al llamado. Y creo que así sucedió, ¿no? Un año le estuve huyendo hasta, después de ese año, me acuerdo que fui con Fernando y dice, mira, Raúl, hemos platicado muchas veces, el llamado es muy evidente. Y lo único que te puedo decir es que Kathryn Kuhlman fue la tercera o la cuarta opción de Dios. Es todo lo que te puedo decir. Regresé, me senté con mi esposa, con mis hijos, les hablé al respecto y le dije, esto es un llamado, pero no estoy solo yo involucrado, ustedes también están en esto. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, adelante todos. Y hasta hoy en día, ahora sí, como dijo Josué, mi casa y yo servimos al Señor. Todos mis hijos, juntamente con mi esposa, servimos al Señor y caminamos en esa dimensión de lo sobrenatural de Dios. Esto es una realidad. Y creo que esto es algo que viene a la iglesia. Ha sido todo esto que hemos vivido, sobre todo en este último año, últimos meses, año y medio. No ha sido otra cosa que una preparación, Palemón, para lo que yo siento que viene por parte del Señor. Sí. Pues así Así a es. grandes rasgos esto ha sido lo que me Sí, pasó. porque si no aquí nos vamos con tiempo, pero quiero decirte, Raúl, que ha habido momentos también de unas experiencias de la presencia del Espíritu de Dios en diferentes lugares. En Italia tuvimos una muy fuerte en una reunión de católica, de los católicos carismáticos, donde fueron mi hijo y mi yerno, y ¿no? Fue increíble, igual en otras congregaciones en México, en Puebla, en ciertos momentos de amistad, en la misma congregación que nosotros estábamos en la ciudad de La Paz. Durante 3 meses o 4 yo no pude predicar porque comenzábamos con la alabanza y yo quería hablar y la presencia del Espíritu venía de tal modo que todo el mundo terminábamos hincados, llorando, orando, en las bancas, tirados en el piso, ¿verdad? Un día se me ocurrió, Raúl, imagínate, a veces queremos decirle a Dios cómo haga las cosas. Se me ocurrió decirle el domingo en la mañana, Señor, ya déjame predicar, ¿no? Imagínate, decirle a Dios, ¿verdad? Y recuerdo que llegamos a la congregación, me vino un versículo, venga a mí todo el que está cargado y cansado, y yo los haré descansar, mas llevad mi yugo que es ligero. Entonces lo dije a mi esposa, lo tomé de la mano y me dijo, esto es de Dios. Y entonces ella pasó al frente y dijo, Dios dice esto. Y ¡pum! Viene otra vez el derramamiento del Espíritu Santo. Wow. Y yo nunca lo había experimentado y yo era un tanto nuevo. Ajá. Aunque me había graduado de Cristo para las Naciones y tenía un buen tiempo de estudio, de profundizar en la palabra, yo me sentía muy inexperto en la cuestión profética. Ajá. Entonces, venían palabras proféticas y como que yo las quería parar a veces, otras veces las hablé, pero nunca lo había vivido, nunca había experimentado eso. Entonces también desde entonces comencé a anhelarlo y cuando
tuve el honor de estar en tu congregación ahí en En Aguascalientes, Aguascalientes. que rentabas un cine, no sé si Sí, todavía estamos ahí en estás ese. ahí. ¿Están Ajá, sí, ahí? sí, sí, sí. Las gradas del cine, ¿verdad? Ujú. Tuvimos unos tiempos impresionantes del espíritu y tú con un corazón muy abierto y gracias porque desde un principio tú me abriste una confianza Sí, increíble que pocos pastores tienen la confianza de darle el púlpito sí. a un invitado que apenas nos conocíamos Ajá, y ajá. decir, dale, inclusive me acuerdo de 2 o 3 cosas que sería muy largo platicarlos, pero en Ujú. donde tú dijiste, yo dije cosas muy fuertes Sí, delante de la congregación y tú dijiste, yes, como no sé si recuerdas, tú eres una persona muy sensible al espíritu y tú llegaste un poquito cuando ya estábamos empezando, ujú, estábamos en las bancas de enfrente sí, ujú, y yo tengo bien claro que tú llegaste y me dijiste, tú tienes una palabra para los de la alabanza, dila cuando quieras. ujú. Y te dije, sí, la voy a decir en el momento adecuado. Esa vez es cuando fui con mi hijo, que tuviste Ah, la sí. gentileza de Ajá, sí, sí, invitarme con él, recuerdo. con Ramir, ¿sí? Sí. Entonces, me compartí y como cine tenía una plataforma, tiene una plataforma, Ujú. y el grupo de alabanza se ponía en un extremo y en el otro extremo había gente pues imagino del ministerio, de tu liderazgo, etcétera. Ajá, ujú. Y yo estaba compartiendo, ¿sí? Y de Sí, sí. repente me paré y le dije a tu grupo de alabanza algo muy atrevido para Ujú. decirlo delante de la congregación y del pastor. Y les dije, el Espíritu Santo me está diciendo que Ujú. ustedes los van a empezar a invitar a tocar o a cantar en bares, en fiestas, en lobbies de hoteles. Sí. Oye, espérame, que diga enfrente del pastor que al de la alabanza lo van a invitar a tocar a un bar, perdóname. Eso es del Oye, diablo, eso es, y eso es te voy a decir herejía. algo, te voy a decir, bueno, hay algunos de ellos ya, que ya no están, tal vez la gran Sí. mayoría, pero varios así, sí estuvieron así, ¿eh? O sea, Sí, estuvieron amenizando en bares, en restaurantes. Esa palabra se cumplió. se cumplió, fíjate. Sí. Y lo que me gustó es que tú dijiste, yes. Ujú. Sí, Así es, así es. así. Yo me acuerdo que le pusiste el dedo, yes. Y mi hijo en la noche, en el hotel, como mi hijo fue músico, sigue siendo, pero ya no se dedica a Ajá. la música. ¿Te acuerdas? Él me acompañó con la guitarra en Sí, algunos sí, sí. momentos. Sí, cómo no. Ah, entre músicos se conectan, ¿verdad? Ujú, ujú. Y él me dijo, papá, ya los comenzaron a invitar. Entonces, podría platicar más experiencias de que viví en tu congregación, como tú me platicaste ya después por teléfono, como Ujú, ujú. en el estacionamiento la Ujú. gente caía de rodillas orando en lenguas. Sí, así es. Y tú me, Así pre- es. y tú me preguntaste, oye, Palemón, ¿es esto avivamiento? Y ahí me dio risa y le dije, por supuesto, ¿verdad? Así. Fotos que me mandaste, que inclusive hace poco buscando archivos de antes Ujú, necesitaba actualizar algunos documentos, me encontré una fotografía que tú me enviaste de Lula, de tu esposa, ujú. con Oh, sí. muy El rostro, irritado. sí, quemado por la gloria de Dios, quemado, sus pómulos, todo, Sí, hasta el cuello, sus brazos. me Sí, así mandaste es. una foto. Entonces, Sí. ahora, con todo esto, Raúl, y viendo que sigues, platícame ¿cómo, qué está pasando en Aguascalientes? ¿Cómo ves la iglesia? ¿Cómo ves México? Yo sigo creyendo en México, que Dios tiene algo para nuestro país. Sí, fíjate, yo siento que México tiene un gran corazón y ha sido, o sea, es una raza que somos muy apasionados los mexicanos. Y yo creo que esto es algo que Dios ha puesto y Dios va a hacer algo grande en esta nación. Realmente nosotros nunca hemos tenido, creo yo, un avivamiento así a nivel masivo en toda la nación. Pero yo creo que esto viene para el país, viene para el país. México es una nación
que ha sufrido mucho, que ha sido burlada por sus líderes, por sus gobiernos. Sí. Y esto afecta, ¿no? Porque pues, la gente pierde la fe ante tantas promesas de líderes, de políticos. Llega un momento que la gente dice, es que yo ya no creo lo que se me dice. Sí. Y la gente quiere palpar, ¿no? La gente quiere experimentar que realmente así sea. Por eso yo siento que se ha tornado un tanto difícil la predicación del evangelio en cuanto al escepticismo. Hace algunos años, no sé, 20, 25 años, te chocabas más o batallabas más con el espíritu religioso, ¿no? Con la religión. Ándale. Pero Sí. actualmente, fíjate que yo siento que eso ha disminuido y veo yo más escepticismo en la gente. O sea, le hablas a la gente y como, pues no, o sea, realmente no me interesa eso. Pero cuando experimenta la gente es totalmente diferente. Cuando tú les hablas del poder de Dios, cuando les hablas de un Dios real y luego oras por ellos o simplemente lo comienzan a experimentar, la gente comienza a llorar. A mí me ha pasado, yo he orado en los gimnasios, en la calle, gente empiezo a orar, les hablo del poder de Dios, he orado por la gente y empiezan ahí, en ese lugar público, a llorar, literalmente a experimentar a Dios. Y esto cautiva a la gente. La gente necesita ya no solo escuchar la palabra, sino tener una experiencia con la palabra, con el Dios de la palabra, con Cristo, que es la palabra, ¿no? Y esto es lo que yo siento. Así siento al país, pero también siento que Dios tiene un tiempo, ha preparado un tiempo para esta nación mexicana, Palemón. Y vamos a ver un mover fuerte, va a haber un despertar fuerte en México del Espíritu Santo que va a cautivar a la nación. Yo lo creo. Los últimos meses hemos tenido una que otra conversación. Ajá. Has oído, gracias porque has estado en algunas, has Sí. oído algunas de las entrevistas que he hecho o pláticas que he dado. Muy interesante. Y tú llegaste, tú pusiste, la forma en que lo pusiste me gustó y es el título que deseo darle a este diálogo, a esta plática entre Raúl y yo para ustedes. Tú pusiste lo sobrenatural, el hábitat de la iglesia como respuesta a lo que se está dando en el mundo. Me gustó cómo lo pusiste, lo sobrenatural, el hábitat, o sea, el medio o el lugar de nuestra habitación como creyentes. Así voy a poner iglesia, como creyentes en Cristo. Así es. Lo sobrenatural debe ser lo natural, es nuestro hábitat. Es como nuestra casa es natural, ¿verdad? En nuestra casa nos movemos con naturalidad. Yo casi hasta con los ojos cerrados en la noche que me levanto con luz apagada, sé por dónde caminar porque conozco mi casa, ¿verdad? Así es. Tu casa, que un día espero tengan el honor de estar ahí. Gracias. Porque la conozco, es natural. Entonces, lo sobrenatural debe ser algo en lo cual nosotros nos movemos con naturalidad, ya no, ni siquiera como, ¡ay, qué padre está esto! No. Simplemente es lo que se da, es donde vivimos. Yo creo en eso. Yo lo anhelo. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, no lo estoy viviendo en este momento. He tenido experiencias, pero es algo que anhelo, es algo que creo para México. Tú me platicabas ahorita, hace un momento, Raúl, de un tiempo de oración por Zoom, creo que el día de hoy, ¿no? Y algunas experiencias. Sí, lo del tiempo de oración fue el miércoles pasado. Miércoles, ok. Pasado miércoles, sí. Fue muy poderoso. Mientras orábamos, comenzamos a orar. No recuerdo qué puntos estaba orando, pero fue un momento donde el líder o el matrimonio que coordina este departamento de intercesión comienza a tener una visión y él ve dos ángeles enormes y la empieza a describir. Estábamos por Zoom, había un número considerable de gente y nos comienza a describir la visión que estaba teniendo, cómo esos ángeles venían, dice que sentía un temor con lo que veía, pero venían a resguardar específicamente la oración, al intercesor, ¿no? Cuando esto sucedió, que él comienza a describir,
En el chat la gente comenzó bueno, la mayoría, yo creo que sí, es que no todos estábamos llorando porque se sentía una presencia de Dios y un poder, pero comienzan a compartir en el chat que en sus casas un viento estaba entrando en sus habitaciones, en algunos otros lugares o casas comenzó a llover, a tronar, relámpagos, justamente en ese momento. O sea, eso es lo que yo llamo una diosidencia, ¿sí? No una coincidencia. Una persona captó mucho mi atención lo que ella compartía. Dice que literalmente los cristales de su casa comenzaron a temblar y las puertas. Un viento entró ahí y sentía el poder de Dios. Dice que ella tenía un dolor de cabeza fuertísimo. Ella tiene, no sé, unos 3 meses que Dios la sanó de cáncer. Estuvo con una batalla con el cáncer. El Señor la acaba de sanar. Y tenía un dolor de cabeza que dice que cuando le llegó a venir ese dolor de cabeza, tenían que hospitalizarla por lo fuerte del dolor. Dice, estuve a punto de no conectarme. Pues bueno, en ese momento se fue el dolor de cabeza, sanó totalmente y nos compartía, precisamente, no se oró por sanidad, pero el sanador divino estaba en medio nuestro para hacerlo. Y cuando Él está presente en un lugar, en una reunión, aún digital, nada lo limita y todo comienza a suceder. Es maravilloso y emocionante la vida en el Espíritu, Padre. Esto es lo que sucedió en esta reunión de oración. Muy poderoso. Y estas son las cosas que están sucediendo. Una semana atrás, no, 2 semanas atrás, tuvimos una experiencia en la iglesia de que se escuchó el llanto del Espíritu Santo. El en el área del Espíritu. El llanto del Espíritu. En el área de niños, se escuchó, fueron como 8 o 9 personas las que lo escucharon. Lo escucharon el día viernes y el domingo todavía otro matrimonio lo volvió a escuchar. Pero fue tan real, esa área la tenemos cerrada porque no hemos vuelto a las reuniones presenciales. Entonces teníamos una reunión con servidores y pues es una área que casi no la abrimos realmente, ahorita no se ocupa. Y escucharon ese llanto y fue tan real que la persona que lo escuchó le dice a otro, ¿sabes que se escucha un llanto? Hay alguien ahí adentro. Pero a la persona a quien le dijo, a Enrique, no me recuerdo si conociste a Enrique Salazar, pero bueno, él iba a compartir arriba junto con nosotros a los servidores y dice, tengo que subir, pero ¿sabes qué? Llámale a Eric o a algún otro, no vayas a abrir y entrar solo, porque pensaron que se había brincado alguna persona que tal vez andaría drogada o algo y podía ser peligroso. Así de real fue el llanto. Entonces le mencionan a otra persona, fueron como 7 personas ese día, pero así literal, y ellos lloraban. Al último nos lo dijeron, lo comentamos en la reunión y fue tremendo. Era un llanto, por lo que describen. Yo no lo escuché, nosotros estábamos en el escenario, en el auditorio principal, pero por lo que nos describen y todos coinciden, era un llanto sumado al que se sumaba un sollozo, un llanto y un sollozo. Y después preguntándole, lo que Dios nos ha mostrado era un llanto de él por las almas, un llanto de él pues muchas veces por la indiferencia nuestra, ¿no? Y creo que algo muy marcado, ¿sabes qué era? De que muchas veces confiamos más en las cosas de este mundo que en él. Confiamos más en una mascarilla, en una vacuna, que en él. Y yo no estoy contra la vacuna ni contra usar la mascarilla, no. Pero no debe de ser nuestra principal confianza. ¿Sí? Yo sentía ese llanto, lo compartimos en la congregación, y un llanto, la gente llorando en sus casas, compungida, hablándole al Señor, pero no creas que era algo que sintiéramos condenación, ¿no? O que Él lloraba y que nos sintiéramos condenados, no, sentíamos un gran amor, el gran amor del Espíritu por la iglesia y por lo que Él quiere hacer con la iglesia, y que no hemos entendido la obra que Él quiere hacer, hacia dónde nos está llevando. No hemos entendido por qué ha permitido lo de esta pandemia, por qué nos ha dejado atravesarla, y tal pareciera que no ha intervenido o que no interviene. Pero la realidad es que Él ha estado activo, y como dice la Escritura en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, cuando habla de la fe, que nuestra fe es sometida a la prueba, ¿no? Al fuego, como lo es el metal.
Y creo que esto es parte de lo que ha estado sucediendo con esta pandemia, ¿no? Ha afectado a creyentes, no creyentes, pero sobre todo el creyente dice, pues, ¿qué pasa? Yo escuchaba y me dio mucha tristeza que entre un 30 y un 35% se calcula de creyentes a través de esta pandemia se han apartado de la fe, porque han pensado es que pues Dios no está, Dios no existe, Dios nos dejó. Si existe, nos dejó. Y si no, la verdad es que todo lo que creía no es verdad. Y eso es alarmante, ¿no? Esas cosas te duelen, ¿no? Pero Dios, el Señor está trabajando y está trabajando con su iglesia. Nuestra fe, yo creo que nuestra fe, de acuerdo a primera de Pedro, ha venido a ser probada, Palemón, por lo que nos dice la Escritura, para ser purificada. Creo que nuestra fe ha tenido ciertas como agarraderas y a veces está tomada, te ayuda con algunas agarraderas o cuñas. Tú que eres arquitecto debes de saber de las cuñas, ¿no? Que a veces se meten. Y esas cuñas deben de ser quitadas para que la fe sea pura y que esté, la Escritura nos habla de una medida de fe, hay medidas de fe. Creo que Dios ha permitido todo esto el Señor para preparar nuestra fe al punto tal que se encuentre en la medida óptima para lo que Él quiere hacer. Es algo que Él ha estado trabajando con nosotros y creo que ese es uno de los propósitos por los cuales hemos atravesado esta pandemia, ¿no? Yo leía esta escritura el día de hoy y podía ver cómo ahí es para darnos cuenta lo auténtico de nuestra fe. Para darnos cuenta nosotros, realmente Dios no, Dios ya sabe qué tan auténtica o qué tanto de autenticidad está en nuestra fe, ¿no? Pero nosotros no lo sabemos. Y esto nos está mostrando lo auténtico de nuestra fe primeramente a nosotros. Está depurando nuestra fe para llevarla al punto óptimo y en la medida óptima para lo que Dios quiere hacer. Porque yo creo que algo grande, grande está por irrumpir en la tierra, Palemón, a través de la iglesia. Y siento que es un remanente que va a venir sobre un remanente en todo el mundo, un remanente en quien Dios ha puesto ese deseo de verlo mover en la tierra. Va a venir y esto va a afectar el resto de la iglesia y va a afectar la tierra, como sucedió en Pentecostés. ¿Recuerdas que según la narrativa del apóstol Pablo, cuando la ascensión de Jesús, él describe que eran más de 500? El día de Pentecostés solo quedaban 120. En 10 días, siendo más de 500, quedaron 120 esperando la promesa. Se redujo la iglesia. ¿Perdón? Se redujo la iglesia. Redujo, ¿no? Entonces, pero vino sobre esos 120. Y esos 120 fueron usados para afectar seguramente al resto de aquellos 500 que no estuvieron. Y a otros, ¿no? Porque inmediatamente al mundo, así es, hasta nuestros días. Así es. Así comenzó la iglesia al mundo. Así es. Sí. Y nunca ha parado y siempre ha ido en aumento, aunque ha habido etapas. Sí. Exacto. Yo así lo veo a través de la historia, porque ahora somos millones en todo el mundo, cuando en aquella época eran 120. 120. En el cuarto, eran 120 en el mundo. Exacto, en todo el mundo. En todo el mundo, eran 120. Interesante eso. Ajá. Y ahora somos millones en todo el mundo. ¿Sí? Entonces somos millones de creyentes. Inclusive hay quienes opinan que la iglesia subterránea, por ejemplo, de China, que volvió bueno, una de las señales, sabemos que lo que estamos viviendo ahorita es simplemente una descripción de lo que Jesús y los profetas del Antiguo Testamento y Juan en Apocalipsis nos hacen ver de los tiempos. Ajá. Entonces, lo que no nos describen, ¿verdad? No nos hablan, va a venir una pandemia, va a pasar esto, va a pasar eso. Simplemente nos habla de una situación general del espíritu y de las cosas que sobrevendrían. Y lo que estamos viendo es un desplegarse en nuestros ojos lo que él ya sabía que iba a pasar,
pero también lo que él ya había anticipado que iba a hacer para estos tiempos. Y es muy interesante porque nos lo dice, como tú dijiste, desde el mismo Joel, ¿verdad? Que Joel es el inicio. Ajá. Y cuando leemos al profeta Joel, que es un profeta por el cual Dios nos habló mucho a mi esposa y a mí, desde que estábamos estudiando en Cristo para las Naciones, y luego a mi esposa le dio un versículo cuando iniciamos el Instituto Bíblico en Español en Cristo para las Naciones, en Joel. Y nosotros sabemos que Joel habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y sabemos que Pedro, cuando viene el mover del Espíritu, se ponen lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y pensaban que estaban ebrios, porque estaban orando en otras lenguas, otros quieren limitarlo a otros idiomas, porque había de muchas nacionalidades, pero estaban también orando en lenguas espirituales. En un lenguaje de ángeles, en un lenguaje del espíritu. Así es. ¿Verdad? No quiero caer. A los que les cause problema esto, lo siento mucho. Sí, sí. Pero Romanos 8:32 lo describe bien claro. Claro. Lo hemos visto y experimentado, no es nomás la palabra, no es solo la experiencia, es la reunión de las dos viendo un resultado. Entonces, en Joel, y ahorita aquí voy a una pregunta contigo, algo que dijiste. Ajá. En Joel nos habla de la segunda lluvia o la lluvia tardía. Ajá. Cuando nosotros leemos en Joel, ¿verdad? Que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán y vuestras hijas profetizarán. Hay quienes han quitado a la mujer del ministerio cuando Dios dice, habla bien claro, las mujeres van a profetizar. Y las y une las generaciones porque habla de jóvenes y los ancianos tendremos sueños. Sí, ¿Verdad? sí. O sea, sueños no de lo que soñé en la noche, sino imágenes, cosas de Dios para las generaciones que vienen. Amén, así es. Wow, ¿sí? Wow, eso es poderoso. Ok. Sí. Dios nos ha dado a todos, a los jóvenes, el poder profetizar cosas que ellos ven para un futuro. A los padres nos ha mostrado lo que viene sobre los hijos. Wow, es interesante. Muy interesante. A los jóvenes les habla lo que viene en el futuro y a los padres de lo que viene sobre los hijos. Ajá. Y nosotros vemos que el diablo, Satanás, que en el Evangelio de Lucas Jesús nos lo describe, que habrá temor en la tierra y el corazón de muchos va a ser movido, etcétera, dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso lo he hablado seguido. Sí, Para mí es clave, lo que estamos viviendo es una guerra espiritual. Totalmente. Entre el reino de Dios y las tinieblas, sabemos que el ganador y el poder está en el reino de Dios. Y sabemos que Cristo venció y nos ha hecho a nosotros más que vencedores para vivir esta época con una victoria que ya obtuvimos, Raúl. Así es. Yo ya no espero la victoria. Yo ya nomás vivo lo que me corresponde vivir, aunque algunas veces me levanto. Sí. Despierto y será cierto o no será cierto, con los problemas de la vida, porque como tú decías, los problemas de la vida siguen, pero me ubica la palabra, comienzo a orar en el Espíritu y al rato ya me ubica la palabra de Dios. Tú decías eso hace rato, que me gustaría que lo repitieras en cuanto a las generaciones. Y estamos comenzando la lluvia tardía. Así es. El derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Así es. ¿Sí? Y los jóvenes profetizarán, los padres, los ancianos tendremos sueños, veremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones despertar en el Espíritu en una forma mayor que la que hemos experimentado nosotros. Así es.
Sí, porque el mundo, mientras más presiona, el espíritu más actúa. Así es. Wow. Y Wow. tú me dijiste algo de las generaciones que quisiera que lo hablaras, de una generación diferente, y lo dijiste hace rato. Antes Ujú. la guerra era con un espíritu religioso, Sí, ahora es con un espíritu apático. así es. Ujú. Una generación no tan metida en la palabra. ¿Cómo lo dijiste? Sí, ¿Crees que lo puedas hablar? te decía que me preocupa que, bueno, que se está levantando una generación que no la veo más falta de la palabra, de la escritura, Ujú. y me preocupa que se metan a la palabra, porque la palabra, siempre debemos fundamentar todo en la palabra, ¿no? O sea, Así de ahí es. lo es todo, no podemos dejar la palabra. La palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra No. no pasará, jamás. Sí. Entonces, ahí es donde está nuestro fundamento. Y veo que se está levantando esa generación, que Dios la está levantando, pero creo que yo he tenido esa preocupación, se lo digo a mis hijos, ¿no? Métete a la palabra, métete a la palabra. Esa es una experiencia, eso es de Dios, y estás caminando y están conociendo esa unción y ese mover de Dios, pero necesitan ir a la palabra, conocer el fundamento. Uh-huh. Sí. Y veo que El está mover, levantando una generación que va a ser muy poderosa. sí. Yo lo veo con jóvenes, con mis hijos, y gente joven, cómo Dios les está ungiendo, y ellos van a ir lejos. El Espíritu va a llevarlos lejos. Es una Sí. generación que va a fluir en una dimensión diferente, ¿no? A la Y nuestra. fundamentada en la palabra, como tú dices, ¿verdad? Totalmente. Y aquí creo que es donde entramos nosotros, ayudarles. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, para que ellos lo fundamenten y avancen con pasos firmes y seguros, porque están parados en la palabra. Sí. Qué No, importante. sí, fíjate que yo he visto algo de esa desconexión y me pone triste. De repente me he querido sentir ofendido, pero no, porque la Ujú. ofensa no es el lugar correcto para actuar, ¿no? Ajá, Dice que Jesús menospreció el oprobio, o sea, ujú, menospreció las ofensas ajá, que ajá. le venían, ¿no? En cuanto Sí. yo entro en una ofensa, ya estoy en el lugar incorrecto para poder actuar o hablar o responder. Ujú, Entonces debo hablarlo desde un espíritu y una limpio, ¿no? ujú. Tranquilo, Libre de dice ofensa. sí, no de ofensa. Pero Ajá, yo sí he visto una desconexión entre la generación, sobre todo del milenio, ujú, y los que somos mayores, ujú. ¿sí? Sí, Como que antes había más honra, más respeto, ujú, ujú. ¿sí? Más atención a lo que dice la persona que ha caminado mucho más que yo, ¿verdad? No quiere decir que lo que él me diga va a ser infalible, pero más me vale poner atención Así a lo es. que yo estoy oyendo de esa generación, en la cual, aunque yo soy mayor que tú en edad, pero podemos hablar de una generación Sí. mayor, ¿sí? Ujú, así es. Sí. Y la palabra de Dios es clave, Totalmente, es totalmente. Y clave. sí, yo estoy de acuerdo con esta observación. Ujú. ¿Cómo? Ok, creo que sé la respuesta que me vas a dar, pero de todos modos te lo voy a preguntar. ¿Cómo crees que se pueda dar ese interés por la palabra de Dios? ¿Cómo se puede dar ese interés por la palabra de Dios en nuestros jóvenes? Sí, Am, yo creo que, nosotros jugamos un papel muy importante, nuestra generación, con los jóvenes, de, de darles a desear esa palabra. O sea, de que ellos vean la veracidad de la palabra. A mí me apasiona la palabra, me emociona la palabra. Y me emociona cuando yo la veo hecha una realidad. sí, Son letras que salen del libro y se convierten en una realidad. Eso es la palabra. Y yo les digo, ve esto en la palabra, ve esto otro. Ahora verlo hecho una realidad. Ahora verlo operando. Y creo que eso puede despertar en los jóvenes una hambre por meterse a la palabra y escudriñar las escrituras, que son las que dan testimonio acerca de Cristo, ¿no? sí. Y bueno,
Definitivo. No, es claro. Quienes están ahorita de pastores, nosotros, después de Cristo para la Nación, nos fuimos a pastorear a la ciudad de La Paz, para California Ajá. Sur, y al Buen Cabo. Y quienes están ahorita de pastores allá, lo recordábamos, Valdir y Marta Corte. Él era un arquitecto, ¿verdad? Que andaba con los pelos de colores en aquella época. Estamos hablando hace más de 30 años, ¿no? Ajá. Y le compartí, él traía muchos problemas, le compartí del Evangelio, aceptó a Cristo, su vida comenzó a cambiar y quiso que tuviéramos un momento de plática con su novia en aquella Ya. época. Ahora ya tienen tres hijos, ¿verdad? Ujú. Uno se acaba de casar Wow. y nos juntamos en una cafetería. Yo no le prediqué nada a ella, a la novia. Volteé la Biblia y le dije, lee aquí. Lo leyó. Ahora lee acá. Ahora lee esto. Ahora Wow. lee esto. Ahora mira lo que dice aquí. Ella nada más leyó ciertos versículos Wow. y terminó aceptando a Cristo. Wow. Qué poderoso está eso, ¿eh? Es la palabra. Poderoso. Palabra. La palabra es espíritu y es vida. La vida de la palabra. La vida de la palabra. Sí. Y esa es la vida. ¿Sí? Ajá. Lo que nosotros necesitamos esta mañana, y lo quiero hablar para las personas que han perdido la confianza o que piensan que Dios los ha abandonado en medio de esa pandemia, en medio de estos problemas, falta de trabajo, dificultades económicas, enfermedades, etcétera. Esta mañana leí esto en Hebreos capítulo 10, versículo 35, que es antes del 11, y sabemos que el original de la Biblia no trae capítulos, se hizo para poderlo estudiar mejor. Pero dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Wow. No perdamos la confianza, que tiene un premio impresionante. Un premio de Dios. Espérame. Así es. En esta vida esperamos un premio cuando ganamos algo, cuando ganamos una competencia, un bonus por mi trabajo. Y aquí está hablando de un galardón de Dios Ajá. al mantener nuestra confianza y no perder la confianza. Exacto. ¿Sí? Y dice, porque es necesaria la paciencia. Wow. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, me encanta cómo Dios nos habla, espérate tantito, ¿no? Aún un poquito. Sí. ¿Sí? Yo sé que un poquito de Dios pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Así es. Pero él dice, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Uy, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Wow. Pero nosotros, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos la fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú decías ahorita de una fe probada. ¿Cómo soy probado? Creyendo en lo que no veo. Así es. Creyendo en lo que se ha hablado, en lo que está escrito, y teniendo la seguridad de que va a pasar, porque no soy yo quien lo dijo, no es Raúl Robles quien lo dijo, no es un predicador, no es Benny Hinn, no, es Dios mismo. Así es. Es Dios. Así es. Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, yo lo creo, y Señor, ayúdame a vivir lo que tú dices. Así es. Porque yo me he dado cuenta de algo, Raúl. Ninguno de nosotros puede vivir lo que Dios es. Jesucristo es la palabra.
Así Y es. yo no puedo vivir lo que Jesucristo es si Él mismo no me ayuda a vivirlo. Exacto. Así Porque es. yo como hombre no puedo. No, por eso nos fue dado su espíritu. Ándale. Ujú, ujú. Así es, así Sí, es. porque su Uy. espíritu es el que nos lleva a vivir la palabra. Nos da Mm. la revelación de la palabra y nos lleva a vivirlo. Wow, qué tremendo esto que estás hablando, ¿eh? Fíjate, nos deja ver algo necesario y nos hace ver el futuro, pero sin verlo, con la luz apagada. Así es. Como decíamos al principio, ahorita lo estoy ligando, Raúl. Ah, por eso le llamamos diálogos a esto. Sí. Ah, el hábitat natural de la iglesia es lo sobrenatural. Ujú. Y yo daba el ejemplo ahorita como al ser lo natural, mi casa es algo natural para mí, es algo en lo que yo camino todos los días. Así es. Ujú. Y puedo caminar por mi casa con la luz apagada. Ujú, es Claro que correcto. lámpara es a mis pies su palabra, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. ¿Por qué? Porque es algo natural. Así es, así es. Y si para mí la palabra de Dios y lo sobrenatural es algo natural, yo puedo caminar en lo que aún no veo. Ajá, Wow. ajá. Wow. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo es esto que estás hablando. Ahorita lo estoy entendiendo, Raúl. Por Es eso que me encanta dialogar contigo, man. sí, es que así es esto. O sea, así es. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, Pademón. Quiere meter, él desea meter a su iglesia en esa dimensión y en ese hábitat de lo sobrenatural. Eso debe de ser, es la regla normal o natural que debería de ser para la iglesia. Así es. Y creo que es hacia donde el Espíritu nos ha venido preparando para ello y nos está encaminando hacia allá, para meternos a esa dimensión donde lo sobrenatural sea el pan de cada día, sea la regla en la que vivimos de una manera tan natural, donde suceden los milagros, donde sucede la actividad sobrenatural de su presencia, la liberación, todo lo que leemos en la Escritura. La naturaleza de Dios es sobrenatural, Así es. sobrenatural. Entonces, Totalmente. y Eh, creo yo que el escenario es el correcto. Yo veo la historia de los diferentes avivamientos, he estado meditando en ello, en la escritura y no solo en la escritura, pero veo que el escenario es muy similar al que estamos viviendo. Captó mucho mi atención en días pasados que compartías en la plática esta de ¿hay algo nuevo bajo el sol? Hablabas tú del escenario que había cuando Jesús vino en carne a este mundo. Era un escenario adverso en lo político, en lo religioso, ¿recuerdas? sí. Y bueno, ahí vino el Hijo de Dios, ahí vino la vida de Dios en un cuerpo de hombre, ¿no? Y creo que estamos en el escenario correcto. Si analizamos el tiempo del profeta Elías, o sea, era un tiempo de decadencia espiritual, de crisis, de caos en la tierra, un tiempo difícil, y ahí irrumpió Dios en un avivamiento. Lo estuvo sustentando a él de manera sobrenatural esos 3 años y medio que fue cerrado el cielo. O sea, fue cerrado el cielo para el resto, pero él sobrenaturalmente en el arroyo de Querit pues fue sustentado. Después con la vida de Sarepta. Sí. Y luego él pensaba que él era el único. Y después el Señor le dice, no, no eres el único, me he guardado otros más. Y hay otros 7,000 que no doblaron su rodilla a Baal. A esos 7,000, ¿quién los guardó de la mano de Acab y de Jezabel? El Señor y su poder sobrenatural. Como que a veces pensamos que nosotros la traemos, ¿verdad? Exacto. Creo que eso fue lo que le pasó a Elías, sí, porque nos pasa, sí, de hecho. Y eso le pasó a Elías, ¿no? Pero si te das cuenta, el escenario donde vino ese avivamiento fue un escenario de caos, un escenario de esa decadencia espiritual, de político, religioso, en todos los sentidos. Igual pensaba en Moisés y el pueblo de Israel. Estaba oprimido el pueblo. La escritura dice que gemían al Señor por el dolor de la opresión que les causaba el faraón y el egipcio. Sí. Y ese gemir llegó hasta Dios y Dios intervino ¿de qué forma los libró?
¿Cómo los libró cuando vinieron las plagas? De manera sobrenatural. Sobrenatural. O sea, vino un avivamiento. Ese es un movimiento de Dios en la tierra. Sobrenaturalmente. Los jueces, una y otra vez. ¿En qué momento levantaba el Señor un juez? En un momento de decadencia espiritual, de problemas políticos, económicos, sociales, ¿sí? De degradación moral. Muchas de las cosas y del escenario que vemos hoy en día, o sea, creo que el escenario es el correcto. Esa ola de escepticismo, de apatía a las cosas de Dios, del espíritu, la degradación moral, matrimonio igualitario, todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Sumado a todo el caos económico, político, lo que está sucediendo en el mundo. El escenario es el correcto para un derramar del espíritu y para que el Señor... ¿Por qué digo esto? Porque las cosas van a ser más difíciles. Ve que la variante Delta, ahora ya salió otra Lambda o algo así, de lo del COVID. O sea, las cosas se van a tornar difíciles y la iglesia de Cristo necesitamos meternos y caminar en esa dimensión de lo sobrenatural para poder cumplir con los propósitos de Dios. Creo que Dios, hoy meditaba esto por la mañana y pensaba, creo que Dios está redefiniendo a la iglesia, nosotros, que nos está redefiniendo. Muchos de nosotros creo que hemos hecho iglesia o hemos sido iglesia, pero para tener un Dios que nos ayude a alcanzar nuestros fines. Y la cosa es Dios teniendo una iglesia para alcanzar sus fines en la tierra. Claro, no los nuestros. No lo nuestro. Entonces, para que esa luz, para que seamos la luz de este mundo, esa levadura de la que habló el Señor, luz, levadura, sal, en medio de un mundo tan conflictuado y lleno de peligro, de pestes como lo que estamos viviendo. O sea, la iglesia necesita caminar en esa dimensión o que se convierta en nuestro hábitat, lo sobrenatural se convierta en nuestro hábitat. Como respuesta a las cosas, decías el otro día, me decías lo que te comentaba Patricia, tu esposa, que es escalofriante lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? Entonces, ante lo escalofriante que estamos viviendo como planeta Tierra o como parte de la humanidad, creo que la iglesia va a ser introducida a ese hábitat sobrenatural como respuesta al caos en el mundo, para poder ser luz. Yo tengo muy fuerte Isaías 60 y es muy clara la palabra. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, iglesia, amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Wow. Wow, ¿no? Leía en esta, si me permites, yo quisiera leer una escritura que captaba mucho mi atención, Palemón. Léela. Inclusive, ahorita con lo que citaste, me acabas de ampliar esa escritura. Yo no había visto aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti amanecerá Jehová. Así es. Yo había captado y lo había oído y hablado, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz, pero no lo estaba ubicando en esta época. Ajá. Está hablando bien claro. Yo lo prediqué esto el enero del 2000, fue el año pasado, 2020. Yo prediqué, si mal no recuerdo, fue el segundo domingo. Hablé algo de mi sentir, compartí a la iglesia mi sentir en cuanto a lo profético, lo que sentía que venía para el año 2020 y para esta década, ¿no? Sí. Y dentro de lo que yo hablé, bueno, dije, creo que las cosas se van a poner peor. Precisamente lo basé en esta escritura de Isaías 60. Se van a poner peor, pero para el pueblo de Dios no va a ser así. Dios va a guardar a su pueblo para hacer resplandecer su gloria, para que su pueblo sea luz en medio de un mundo en oscuridad. Así es. Así es. O sea, viene un derramar del Espíritu. ¿Y por qué viene ese derramar? ¿Para ponerle a la iglesia la piel de gallina? No. Para ganar al perdido.
la razón por la que Cristo derramó su vida en esa sangre ahí en la cruz. Almas, el perdido. Y creo que ahí es donde entra esta escritura. Ahí, a través de mi iglesia, voy a mostrar mi gloria y mi salvación a un mundo perdido para que vengan a mí, para que ellos me conozcan. Leía yo esto en Pedro, en la primera epístola de Pedro, y capta mi atención lo que leía acerca de la fe, de cómo es probada. Yo pensaba en el propósito de la fe. ¿Por qué es probada la fe? Porque creo que todo esto ha sido una prueba de la fe para la iglesia, esta pandemia. Estamos en prueba. Estamos en prueba, exactamente. Entonces, pero hay una razón por la cual Dios lo permite, ¿no? La fe necesita ser probada, depurada, para que esté en la medida óptima, como lo mencionaba inicialmente. Pero capta mi atención aquí del por qué. O sea, habla aquí en esta escritura de Pedro que necesita ser revelado, que Jesucristo va a ser revelado a todo el mundo. Fíjate lo que dice. Voy a dar lectura de... dice que hemos recibido una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para nosotros. Dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, en los tiempos finales. O sea, la salvación debe ser revelada en estos tiempos. Esto, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es genuina, que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele a todo el mundo. Dice la versión NTV, cuando Jesucristo se revele a todo el mundo. O sea, hay un porqué. Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas anunciaron la gracia reservada para ustedes. Estudiaron y observaron esta salvación, ¿ok? Querían descubrir qué tiempo, fíjate, el tiempo y cuáles circunstancias, a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. ¿Ok? A ellos se les reveló, dice, se les reveló que no estaban sirviéndose a sí mismos, que no era un mensaje para ellos mismos, sino que les serviría a ustedes, a nosotros, que era un mensaje para nosotros, para nuestro tiempo. Dice, hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan y están expectantes por contemplar estas cosas. Wow. O sea, los mismos ángeles están expectantes. Ellos saben el momento en que va a haber una intervención divina sobre la iglesia de Cristo en la tierra. Y ellos van a ser parte de Dios. Yo de algo estoy seguro, Palemón. Jesucristo no va a venir en el arrebatamiento sin que antes les sea revelado a todo ser humano la realidad de él, que él es el Dios, él es el Dios verdadero, que él existe. O sea, no van a poder negarlo. A lo mejor van a decir, lo rechazo, pero no van a poder decir, no experimenté su realidad. Él es real. Le va a dar una oportunidad a todo mundo. A todo el mundo. Por eso me captó mi atención esa escritura. Cuando Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Wow. Entonces, él va a ser revelado y revelar. O sea, una cosa es conocer de Jesús, pero otra cosa es que Jesús te sea revelado. ¿Cómo te pasó a ti? A mí me fue revelado.
Sí. Cuando yo conocí de Jesús, solo eso conocí de Jesús, pero no a Jesús. Cuando me fue revelado, entonces lo conocí a él. Y eso me cambió a mí. Decidí seguirlo hasta hoy en día. Y creo que esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Y ese es el propósito por el cual la fe está siendo probada. Pero esa fe no se queda en el fuego. Va a salir del fuego, purificada. Y en óptimas condiciones para el mover que Dios va a traer a su iglesia. Y mostrar la luz de su gloria. La realidad de su existencia, Palemón. La realidad de su presencia. Porque Él es un Dios real. O sea, Jesucristo es real. Yo le digo a la gente cuando le comparto, mira, yo no creo porque lo escuché en algún predicador o porque lo leí en un libro. Es más, ni porque lo leí en la Biblia. Yo creo porque eso que leí en la Biblia se ha hecho una experiencia en mi vida. O sea, eso es la razón por la que creo. Y es la misma razón por la cual quiero que tú creas. Yo no creo que tú creas por lo que yo te digo, sino por la experiencia que tú tengas con el Señor. Así es. Lo que decía el apóstol Pablo, que decía, he venido a vosotros con mucho temor y temblor. Dice, estoy ante ustedes con temor y temblor. Dice, ni mi palabra, ni mi predicación, dice, ha sido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con una demostración del Espíritu y del poder de Dios. Para que vuestra fe, Corintios, no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Wow. Me emociona eso. Me encanta. Ay, sí, se va tanto el tiempo a Raúl que, ¿por qué no? Quisiera poder continuar delante de la gente, pero sé que la gente tiene cosas que hacer. Yo no sé cómo nos aguantan tanto tiempo. Gracias. Quisiera, Raúl, ¿por qué no oras? Claro. Por lo que traes en tu espíritu, por lo que estás hablando, por eso que hay en ti. Bien. Claro. Para llevarlo a muchos más. Amén. Claro que sí, con mucho gusto. Si me permites, yo oraba esta mañana al Señor y me daba una escritura precisamente y dije, si Palemón me abre el espacio, creo que voy a soltar esta escritura para su pueblo, para toda la audiencia. Y es en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35. Voy a leerla en NBI. Dice, se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará. Gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sharon. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Reciban esta palabra, audiencia, recíbela, amado, amada. Fortalezcan las manos débiles. Si tú te has sentido debilitado, afirmen las rodillas temblorosas, afírmenlas. Digan a los de corazón apocado, temeroso. Y hoy yo hablo a los de corazón apocado. Si tú estás con tu corazón con miedo, con temores, con incertidumbres, hablo a tu vida en este momento y te digo, sé fuerte, no tengas miedo. Tu Dios vendrá, así es lo que dice la Escritura. Su Dios vendrá con retribución divina, vendrá y los salvará, vendrá a salvarlos, vendrá a librarlos, Él vendrá a librarte, Él vendrá, intervendrá en tu vida. Y sé fortalecido ahora. Él abrirá entonces los ojos de los ciegos y se despertarán los oídos de los sordos. Wow. Estará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque. La tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y de papiros. Y Padre, yo oro por esa fuerza, Señor, a todo aquel que se encuentre desanimado, que se encuentre triste,
que crea que ya no hay salida para él. En ti Gracias. siempre hay salida, Señor, y tú estás atrás de todo esto, Señor. Sí, Tú Señor. no nos has abandonado en ningún momento. Todos hemos sido afectados por esto, pero tú estás atrás de esto, Señor. Sí, Y Señor. oro, Padre, Sí, Señor. oro que tu espíritu toque cada corazón que reciba esta transmisión, esta señal digital, ya sea hoy o posteriormente. Que tu unción y poder les toquen, les fortalezcan, les levanten. Que esa una inusitada fuerza como el búfalo venga sobre ellos. Y que seamos esa iglesia cuyo hábitat es lo sobrenatural. Esa parte sobrenatural, esa naturaleza tuya que es sobrenatural para caminar en este mundo en lo sobrenatural y mostrar la gloria de tu Hijo Jesucristo a este mundo en oscuridad. Gracias. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y me uno a la oración de Raúl y el Espíritu Santo selle esa oración y produzca fruto en nuestra vida. Gracias por estar una vez más y en continuar con nuestro anhelo personal y de muchos de nosotros de ver esa gloria de Dios manifestada en un mundo confundido. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu poder. Gracias por hombres y mujeres, Señor, que están siendo en este momento, en estos tiempos, en toda la tierra, gente de tu palabra, de tu avivamiento, de la transmisión de tu evangelio. Gracias, Señor, porque han recibido y seguirán recibiendo estas palabras en el nombre de Jesús. Amén. Amén.